Dormir bien y las horas necesarias son la base de una buena salud física y mental. La falta de un correcto descanso hace que disminuya nuestro rendimiento y que merme la capacidad de atención. Además, ayuda en gran medida a prevenir problemas tales como la depresión, ya que los procesos químicos de nuestro cerebro se estabilizan durante el sueño. Todo esto está muy bien, pero ¿cómo conciliar el sueño si nuestros pensamientos y emociones nos roban el sosiego? Sería interminable hablar de todas y cada una de las emociones que nos impiden un buen descanso. Sin embargo, varias de ellas parecen estar presentes en casi todos los episodios de insomnio. Entre ellas se encuentra la soledad. Seguro que la conoces. Habrás comprobado que no es lo mismo estar solo que sentirse solo. La soledad no es un estado físico, es una emoción que nos separa de todo lo demás, que nos aísla, que nos apaga. La soledad es una enfermedad que nos hace perder la esperanza, que nos desprotege, que nos hace sucumbir a los más oscuros pensamientos. ¿Y si te dijera que no estás solo, que nunca has estado solo y que nunca lo estarás? No puedes. Formas parte de un todo. Lo creas o no, estás conectado a todo lo demás. Dame la oportunidad de acompañarte hoy en tu viaje al sueño y déjame mostrarte el poder que posees, que todos poseemos. Antes, como siempre, es necesario parar el ruido, sosegar mente y cuerpo. Busca la posición que prefieras para dormir. Intenta que sea lo más cómoda posible. Permite que todo tu cuerpo repose tranquilamente. Toma una respiración muy profunda. Retén el aire un par de segundos. Ahora suéltalo lentamente. Vacía los pulmones por completo. Repítelo 2 o 3 veces más. Continúa respirando serenamente. Empieza a sentir como con cada exhalación va saliendo de ti todo el estrés, toda la angustia, toda la tensión. Ahora nos centraremos en el cuerpo. Comenzaremos por los pies. Nota su peso. Siente cómo se relajan por completo. Continúa por las piernas. Nota cómo se van relajando. Centra la atención ahora en la cadera. De nuevo, nota su peso. Nota el peso de la espalda. De los brazos. De las manos. De los dedos. Nota ahora cómo se relajan los hombros, el cuello, la cabeza, el cuero cabelludo, la mandíbula inferior. Nota cómo todo tu cuerpo se encuentra ya completamente relajado.
Procura que tu respiración siga siendo serena y tranquila. Ahora visualiza un punto de luz muy intensa que aparece en el centro de tu corazón. Cada vez que inspiras, esa luz crece y crece y se va convirtiendo en una burbuja. Pronto tu corazón queda en su interior. Esa burbuja sigue creciendo hasta envolver primero todo tu torso, tu abdomen. Continúa creciendo tu cabeza, tus brazos, tus piernas. Ahora te encuentras envuelto por completo en esa burbuja. Aquí puedes descansar. Este es tu ahora. Aquí estás a salvo. Aquí estás en paz. Probablemente continúas despierto. Quizá es que te sientes solo dentro de tu burbuja. Tu mente tiende a decirte que en efecto lo estás. Sin embargo, la física cuántica ha descubierto que la realidad apunta a todo lo contrario. Esta rama de la ciencia, como sabes, estudia el comportamiento de los átomos y de las partículas subatómicas que lo forman todo. Las estrellas, los planetas, tú, yo. En ella existe una ley denominada ley del entrelazamiento. Ella determina que dos partículas creadas en el mismo instante están entrelazadas. Pongamos un ejemplo. Supongamos que soy capaz de crear dos electrones a la vez. En principio son dos partículas que consideraríamos independientes. A continuación alejo el uno del otro. Uno de ellos podemos dejarlo sobre nuestra mesa de noche. El otro da igual donde lo pongamos. Si lo llevamos a la luna o al otro lado del universo conocido, el resultado es siempre el mismo. Si uno de ellos es sometido a cualquier estímulo, el otro reaccionará de idéntica forma, instantáneamente. No importa la distancia, ambas partículas están entrelazadas. Reaccionan como una. El motivo sigue siendo uno de los enigmas más estudiados de la ciencia, pero es un hecho, tanto que se ha convertido en ley física. Pues bien, resulta que toda la materia y energía, todas las partículas subatómicas que forman los átomos, de lo que se compone absolutamente todo, se crearon en un momento determinado, en una fracción de segundo, y todo a la vez. A ese comienzo se le denomina Big Bang. La conclusión es que todas las partículas de este universo están entrelazadas, unidas, de alguna forma conectadas. Si fue un hecho fortuito o intencionado, depende de lo que quieras creer. Lo cierto es que ese fenómeno nos incluye a nosotros y a todas y cada una de los trillones de partículas que forman nuestro cuerpo. Estamos conectados a todo lo demás. Es una condición involuntaria, intrínseca a nosotros y a toda la materia y energía de este universo nuestro. Cabe preguntarse si es así, ¿por qué no podemos influir en las cosas que están fuera de nosotros, en nuestro entorno, hacer y deshacer a nuestro antojo con tan solo pensarlo? ¿Seguro que no podemos? Quizá es que no nos lo creemos. Y tienes razón, es increíble, pero no imposible. Al menos la física cuántica así lo dice. Y de hecho,
Numerosos experimentos concluyen que, de alguna manera, nuestro pensamiento, nuestra emoción, nuestra intención puede provocar cambios importantes en la materia, tanto animada como inanimada. Probablemente habrás oído hablar de Masaru Emoto y sus trabajos con el agua. Si no es así, te recomiendo que lo busques y que lo investigues un poco. Sus conclusiones son tremendamente reveladoras. Brevemente, el profesor Emoto demostró que las emociones, que las intenciones son capaces de modificar la estructura física del agua. En un complejo proceso de congelación y descongelación, las moléculas de agua cambiaban de forma en función a la emoción que recibían. Estas formaban bellas estructuras cristalinas cuando la muestra era sometida a palabras agradables, a buenas intenciones, a emociones positivas, incluso a determinada música. Simplemente necesitaba escribir una palabra en un papel y pegarla al recipiente que contenía el agua. En cambio, cuando la muestra era sometida a emociones negativas, a palabras insultantes, a intenciones desagradables, no solo no se formaba cristal alguno, sino que desaparecían las formas elegantes, estables y bellas. Todo era caos e inestabilidad. Sabemos que nuestro cuerpo está compuesto en aproximadamente un 70% de agua. ¿No parece lógico pensar que si una simple muestra de agua reacciona a una emoción, nosotros también lo hagamos? Si una palabra agradable es capaz de embellecer el agua, ¿no crees que quizá también haga lo mismo con nosotros? ¿Qué sucedería si repitiésemos durante un periodo de tiempo determinadas palabras? Palabras tales como lo siento, perdóname, te amo, gracias. Da igual el orden, da igual que las digas todas o solo una. Da igual lo digas en voz alta que en silencio. Desde luego no encontrarás mala intención en ninguna de ellas, a menos que tú se la pongas. Más bien al contrario. ¿Qué crees que sucederá? Los mantras existen desde tiempos inmemoriales en todas las ideologías religiosas. Quizá sí tengan sentido. Pero demos un paso más. Las palabras en sí mismas encierran una intención para con algo o con alguien. En los experimentos anteriores el objeto era el agua, así que ¿a quién se las decimos, pues? Bueno, ¿y si se lo dices a la parte de ti que te une a todo lo demás? En ese caso también te lo dices a ti mismo, pues formas parte del todo. Un todo, por cierto, al que siempre hemos sentido la necesidad de ponerle nombre. Dios, universo, fuente, luz, supraconciencia. Para nuestra mente todo se basa en creer o no creer, a tenor de nuestra experiencia o de la experiencia de otros en algunos casos. Las creencias son nuestra guía, nuestro libro de instrucciones. Nunca tirarías una piedra hacia arriba sin esperar que baje. Lo crees tan fervientemente que no lo dudas ni por un instante. Pero ¿qué hay de otras creencias? Por ejemplo, la vida es dura, amarga, llena de desgracias y sufrimiento. O quizá esta otra, el dinero cuesta mucho ganarlo. O el que nace pobre, muere pobre. O esta enfermedad es incurable. O nunca lo conseguiré. O tantas otras frases. Son frases que pasan de generación en generación sin sufrir cambio alguno. ¿Te suenan? Seguro que sí.
Creemos que la guapa es tonta y que el rico es un ladrón. Creemos que todo va a salir mal, que si es político es corrupto, que si es soldado es violento. Creemos que ese vecino nuestro nos molesta adrede o que ese compañero no nos soporta. Creemos. Nuestra mente crea la realidad. Somos un montón de creencias tan arraigadas en nosotros como la propia creencia de que somos individuos completamente desconectados del mundo. ¿Y si lográramos borrar esas creencias? ¿Y si pudieras borrar las creencias que, en definitiva, hacen dura tu vida, escaso tu dinero o pobres tus relaciones? ¿Y si dejamos de creer tanto y empezamos a confiar en lo que nos creó? Somos hijos del universo y eso es inapelable desde un punto de vista físico. Si lograras borrar esas creencias, esas memorias, esas ideas, se abriría ante ti un infinito mundo de posibilidades. Nada más y nada menos que la sanación, tanto física como espiritual. Ese es el fin que busca la técnica del Ho'oponopono. Sanar tú para que sane todo lo demás. De nuevo me viene a la cabeza la expresión: la felicidad empieza por uno mismo. Repitiendo estas palabras, unas sencillas pero profundas palabras, podemos limpiar de nosotros todas esas toxinas que hemos heredado o que consumimos a lo largo de nuestra vida. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. El método es bastante simple. Sin embargo, la técnica exige algo más de ti para ver resultados. El primer requisito es querer hacerlo, querer soltar el lastre que te ancla a la desdicha, querer sanar. No obstante, si el paso anterior era fácil, los siguientes requieren algo más de convicción. El siguiente es la aceptación. Tienes que aceptar la responsabilidad de todo lo que te sucede, de todo lo que ves, de todo lo que haces, de todo lo que piensas. Solo tú eres el responsable de tu vida, de lo que tienes y de lo que te falta, de lo que temes y de lo que amas, de lo que odias y de lo que te duele. Debes dejar de echar culpas a los demás, a las circunstancias, al tiempo o al destino. Se trata de tomar las riendas de tu propia vida responsabilizándote de ella. Es cuando menos difícil de aceptar, pero piénsalo. Si nosotros construimos la realidad con nuestra mente, quizá este razonamiento no carezca del todo de sentido. Aceptando la responsabilidad de ti mismo, que no es poco, debes creer que lo que haces te limpia, creer que te conectas con el universo, creer que vas a evolucionar como ser humano, que van a mejorar todos los aspectos de tu vida. Recuerda que creer es ver. Por último, deberás confiar. Si a los hechos nos remitimos, el universo parece ser mucho más inteligente que nosotros. Si nos ha creado, quizás sepa también lo que nos conviene. ¿Y si le cedes el beneficio de la duda? ¿Y si por una vez confías en que lo que te va a suceder es lo mejor que podía sucederte, incluso aunque tú no lo sepas? ¿Y si dejas de lado por un momento el ego, la vanidad, la soberbia que nos caracteriza como humanos, te inundas de la más absoluta humildad y dejas que el universo decida por ti? En la petición va incluido el agradecimiento. Cuando des las gracias, hazlo de corazón y suéltalo. No sigas preocupado. Abandona el pesar y la angustia. Recuerda que has puesto tu vida, tu destino,
tu bienestar en manos de la fuente, y ella sabe muy bien lo que te conviene. Confía. Solo debes repetir esas palabras. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Hazlo siempre que puedas. Solo tienes que repetir y repetir. Debes ponerle la intención, a quién se lo dices y por qué se lo dices. No olvides que el Ho'oponopono solo se hace para uno mismo. Debes tener clara la idea de que lo haces para sanar tú. De hecho, la única manera que tienes de ayudar a otros es haciéndolo para ti mismo. Recuerda que estamos todos conectados. No existe un tiempo determinado para ver resultados. Es de suponer que las circunstancias varían notablemente de un individuo a otro. Obviamente no todos tenemos que limpiar lo mismo y en la misma cantidad. No todos ponemos la misma intención. No todos lo creemos con la misma fe ni repetimos las palabras con la misma frecuencia. Sin embargo, pronto, sin darte apenas cuenta, algo comienza a cambiar dentro de ti y a la vez, sin saber muy bien por qué, las cosas comienzan a moverse. Estás sanando desde dentro. Al principio no eres capaz de identificarlo, hasta que caes en la cuenta. Ahora, si aún estás despierto y te apetece, haremos Ho'oponopono. Yo te acompañaré. Solo repite mentalmente. Si te asalta una preocupación, visualiza las palabras en tu mente, como si se las escribieras a alguien. Hazlo desde la humildad. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. 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 Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. 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 Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. 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 Perdóname. Te amo. Gracias.
Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento mucho, por favor, perdóname. Te amo, gracias. Lo siento, perdóname, 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 te amo, gracias. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. 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 Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. 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 Perdóname.
gracias. Lo siento, perdóname. Te amo, 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 gracias. Lo siento mucho, por favor, perdóname. Te amo, gracias. Lo siento, 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 perdóname. Te amo, gracias. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te amo, gracias. Lo siento, 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 perdóname. Te amo, gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo, gracias. Lo siento, perdóname. Te amo, gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo, gracias. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo, gracias. Lo siento, 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 perdóname. Te amo, gracias. Lo
Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. 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 Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. 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 Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. 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 Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento mucho. Por favor, perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname.
Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento. Perdóname. Te amo. Gracias. Lo siento.